¿Qué tal, amigos de Sin embargo al aire? Nos encontramos en estos momentos con el director de Poder de Consumidor, con Alejandro Calvillo, para hablar principalmente de toda esta polémica que se está generando en torno a la Secretaría de Educación Pública, esta reunión que sostuvo Delgado Carrillo con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, estas empresas que agrupan varias firmas de comida chatarra y pues la polémica que se ha generado en torno a este tema. Le agradecemos a Alejandro Calvillo que nos acompañe y bueno, pues principalmente y preguntarle primero que nada cómo interpreta precisamente este encuentro de Delgado Carrillo con México, que concentra las principales empresas comercializadoras de comida chatarra, de cigarrillos. ¿Qué representa y si este es un retroceso realmente a los esfuerzos que se lograron y que se hicieron durante el sexenio anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el único que intentó poner freno a estas grandes empresas de alimentos ultraprocesados, Alejandro? Bueno, yo creo que todo esto se da en un contexto donde entran en vigor los lineamientos para alimentos y bebidas al interior de las escuelas, que digamos la estructura de los lineamientos es por primera vez una estructura sólida. Se establecen claramente quién tiene la responsabilidad de que los lineamientos se cumplan, porque tuvimos lineamientos en 2010 con Calderón, después tuvimos con Peña Nieto, pero siempre había ahí algo que debilitaba totalmente los lineamientos y los volvía inoperantes, en especial el tema de quién era responsable de esto, porque se diluía anteriormente. Ahora es muy claro, vino de, aparte de una reforma a la Ley General de Educación, entonces esto puede ser judiciable, ¿no? O sea, padres de familia que reporten que en la escuela sus hijos están recibiendo una mala alimentación, una oferta de productos que no son saludables y esto podrían en algún momento, si no hay una respuesta positiva de la institución escolar, podrían pasar un proceso de denuncia. En medio de esto, sí llama la atención que la Secretaría de Educación Pública empiece a hacer estos acuerdos, convenios con México. Con México es y está plenamente documentado en revistas científicas, en artículos sobre interferencia de la industria. Hay un documento muy importante publicado, es un libro en el Reino Unido que vienen ejemplos de interferencia de las grandes corporaciones para frenar políticas que están dirigidas a la salud pública y que obviamente afectan los intereses de las corporaciones. Y ahí está mencionado con México, en muchos casos está mencionado con México. Este, Hubo un momento, una época donde estuvo Jaime Saludowski al frente de Con México, bloqueando todo, bloqueando las políticas para los lineamientos. Yo me acuerdo en los lineamientos de 2010. Sí, que en un principio se quiso empujar unos buenos lineamientos, se presentaron ahí en el Palacio de Minería con todos los secretarios de salud y de educación de todos los estados, ¿no? Y ver a Jaime Saludos que entrar ahí con una cara de enojo, ¿no? Era el principal cabildero, era, bueno, había sido subsecretario de Economía, él llevó el grupo de trabajo de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con los Estados Unidos y con Canadá, un hombre muy poderoso. Y desde ahí, o sea, pues lo que llama la atención es que ahora CEP firme acuerdos con México, que firme un acuerdo con Bimbo, ¿no? Yo pregunto qué productos tiene Bimbo que puedan ser recomendables para la infancia, ¿no? Se podrá salvar más o menos algunos panes de caja, ¿no? No todos, y la gran cantidad de pastelillos, ¿no? Que en verdad son una porquería en términos alimentarios, no alimentan, ¿no? Entonces, ¿cómo se está firmando estos acuerdos con Bimbo? ¿Cómo se firma un acuerdo con FIFA? Porque nos preocupa mucho ese acuerdo con FIFA, porque FIFA tiene un convenio de muchos años con Coca-Cola. Entonces se nos preocupa mucho que a través de FIFA Coca-Cola entre a las escuelas. Entonces estamos muy preocupados y esta preocupación se suma a una versión que circuló
¿no? Que al parecer era un documento interno de SEP, de la Secretaría de Educación Pública, para debilitar los lineamientos que se acaban de publicar, ¿no? De reformar varias cosas, entre ellas diluir quién es la autoridad responsable, sacar a las universidades de la obligación de garantizar alimentos saludables en los planteles universitarios, en fin, pues sí, hay muchas preocupaciones sobre esto y nada más menciono, Romina, que hay las otras dos políticas muy importantes, dos de las políticas muy importantes que se han hecho en México, una débil, pero que se había implementado ya y que existe, que son los lineamientos para regular la publicidad de estos productos dirigida a la infancia. Tenemos en este momento unos lineamientos que no permiten entre 2:30 y 7:30 de la tarde, entre semana en la televisión, que se publiciten estos productos. Hay mucha programación infantil en esos horarios, 2:30, 7:30. Bueno, se puso en consulta pública en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria una reforma a estos lineamientos que reducía de 5 horas a 2 horas la protección a la infancia de este tipo de publicidad. En fines de semana, actualmente de 7:30 a 8:30, en sábados y domingos, es decir, 12 horas y media no se puede hacer publicidad de estos productos, sábados y domingos. Esa regulación de más de 12 horas y media se reduce a 2 horas. Esta propuesta, este proyecto de reforma a los lineamientos que existen actualmente sobre publicidad, fue elaborado, aparece que fue elaborado y le correspondería a COFEPRIS. A los pocos días de publicarse estos lineamientos para recibir comentarios por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, aparece un comentario de COFEPRIS pidiendo que se baje. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? ¿No? O sea, ¿quién hizo esos lineamientos? Si los hizo COFEPRIS, ¿por qué a los pocos días pide que se bajen? ¿No? Apenas había unos comentarios. ¿No? Entonces, están pasando cosas muy extrañas. También la otra política muy importante en la cual México se volvió modelo, que recibió reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud, es el etiquetado que tenemos de productos, los octágonos y las leyendas. ¿Sí? Bueno, la Secretaría de Economía anuncia que se va a empezar la revisión y el grupo de trabajo para revisar este etiquetado porque se ha hecho una evaluación de que las dos etapas anteriores funcionaron, pero que la tercera, que tiene que entrar en unos meses en operación, y no es necesaria. Y dicen que esto es, así está el escrito, a partir de una evaluación que realizó Economía y realizó COFEPRIS. No conocemos esas evaluaciones. Y entonces ese supuesto de que pues, es de las empresas, está respondiendo a las empresas que no quieren la tercera etapa. No está respondiendo a evaluaciones que se han hecho, que se han publicado en revistas científicas, que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública para mejorar ese etiquetado. O sea, no es eso, es responder a los intereses de las empresas. Entonces, ¿quién está moviendo la cuna? Decimos nosotros, ¿no? Yo creo que voy a juntar dos preguntas, porque primero se publica, bueno, se da a conocer que el Consejo Mexicano, la CON México, va a ser parte de este programa federal de vida saludable en las escuelas. ¿Qué significa para usted que el gobierno federal haya integrado a CON México a este programa de vida saludable cuando pues es la representación y la caracterización de quienes nos han llevado a un país con tanta diabetes? Es un conflicto de interés total. No entendemos esto, no entendemos si esto es empezarles a abrir la puerta, ¿no? O la puerta trasera para que entren, ¿no? O sea, esto lo vivimos ya con el PAN, ya lo vivimos con el PRI, ¿sí? Espero que no lo empecemos a vivir con Morena o con la 4T. O sea, con el PAN, la secretaria Vázquez Mota firmó acuerdos con Coca-Cola y con PepsiCo. Con Coca-Cola, un programa que se llamaba Movimiento Bienestar, para que entraran a las escuelas a promover la actividad física, claro, con el logo de Coca-Cola, ¿no? Y Movimiento Bienestar de PepsiCo
sí, entró con un software que se instaló en las computadoras de las escuelas con el propósito supuesto de ayudar a los niños a llevar una vida saludable. PepsiCo, o sea, PepsiCo. O sea, no hay instituciones de salud en este país, no hay instituciones académicas para brindar esto a las escuelas y tienen que ir hacer acuerdos con las corporaciones que han dañado la salud de la población, que se han negado y que han boicoteado la regulación en las escuelas, la regulación de la publicidad, la regulación del etiquetado. O sea, lo que vivimos para promover el etiquetado, pues fue un boicot permanente por parte de estas empresas. Entonces, no entendemos cómo la SEP está haciendo estos acuerdos. Menciona usted que hay un conflicto de interés total. ¿De quién es este conflicto de interés? Esto, bueno, actualmente ahorita hay una cara, que es Mario Delgado, el que se reunía al menos. ¿Cree que sea una situación, una decisión del secretario o que también inmiscuya a todo gobierno federal? Y también Mm, cuando nos estaba contando de ahora no solo de esta reunión, sino de otras cosas que están pasando con la regulación de la claro. publicidad, nos decía, están pasando cosas muy extrañas. ¿Usted cree entonces que estamos frente a una rendición del Estado ante estas grandes corporaciones de comida chatarra o cómo lo define? Yo creo que hay en algunas dependencias, ¿no? Muy claramente personas que trabajaron para la industria y que ahora tienen puestos en esas ¿Quiénes? dependencias, ¿no? Y en el caso de Mario Delgado, pues no entendemos, o sea, no entendemos por qué está haciendo esto, ¿sí? Este, y no debe de hacerlo. Pues está mal asesorado o está entrando en un conflicto de interés y está abriendo la puerta y está destruyendo los lineamientos que tanto trabajo, ¿no? significaron. Está destruyendo todo el esfuerzo que se dio en el legislativo para que se hiciera esa reforma a la Ley General de Educación. Entonces, yo creo que ahorita la atención está sobre el secretario de Educación Pública para que aclare esto. No, no pueden entrar estas empresas, no puede hacer acuerdos con estas empresas. O sea, tú no te sientas con las tabacaleras, ¿sí? A hacer un acuerdo para frenar el consumo de tabaco. ¿No? Y para que se sumen. O no te sientas con las alcoholeras, o sea, estas campañas de consumo responsable y esto que hacen las alcoholeras es puro manejo de imagen, ¿no? O sea, estás ayudando a maquillarse y no estás yendo de fondo al problema. Y la situación en este momento es muy grave. 1 de cada 6 adultos en este país tiene diabetes y 1 de cada 2 niños y niñas, en un estudio publicado en una revista científica, se establece y se proyecta que 1 de cada dos niños y niñas nacidas en México a partir de 2010 va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Esa es una pandemia, ¿sí? Que ningún sistema de salud pública puede enfrentar y no lo pueden enfrentar actualmente, ¿no? Está muy bien que haya un foco fuerte en la atención médica, ¿no? Qué bueno que lo está haciendo la Secretaría de Salud, pero no está enfrentando la causa de este problema. O sea, la Secretaría de Salud tendría que estar al frente de esto, ¿no? Porque ahorita, en este momento, las bebidas azucaradas, la comida chatarra, el alcohol y el tabaco son la principal causa de enfermedad y muerte en este país, ¿sí? Y estas empresas se están llevando, ¿no? grandísimas ganancias y los costos para el erario público son enormes, para el bolsillo de las familias son enormes y todo, ¿no? para abastecer a estas familias, a estas grandes corporaciones, y este tipo de acuerdos de CEP con estas empresas, pues es parte de las estrategias de estas empresas, ¿no? ¿Quiénes mencionaba ahorita que hay gente trabajando, que trabajaron en esa industria? ¿Podría darnos a la audiencia, podría darnos algunos ejemplos de Mira, quiénes nosotros trabajaron? estamos revisando algunos currículums de personas, los daremos a conocer, pues digamos, como somos una asociación civil registrada y todo, o sea, somos muy serios en esto,
Pero sí, o sea, y no es extraño, esto ha pasado en gobiernos anteriores, no en el inmediato anterior, ¿no? Llegó a pasar en la segunda etapa del gobierno anterior, ¿no? Especialmente en la Secretaría de Economía. Nos llama mucho la situación en Secretaría de Economía, porque siempre Secretaría de Economía ha sido la que ha puesto los intereses de las grandes corporaciones por encima de los intereses en salud o incluso de los intereses ambientales, ¿no? Entonces, un ojo muy fuerte es en esa secretaría, pero también en otras, ¿no? O sea, hay que ver cómo está, cómo sigue trabajando Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud en estos temas, porque Secretaría de Salud no se puede hacer un lado de esto. Estamos hablando de una política, ¿sí? De los lineamientos donde participa SEP y participa Salud. No sé si nos pudiera adelantar algunos nombres o aparte de la Secretaría de Economía, ¿qué otras instancias hay quienes trabajaron en la industria que están trabajando en gobierno actualmente? No, pues estamos haciendo la revisión. Yo lo que diría que aquí es muy clave. ¿Sí? Ciertas instituciones. Muy importante COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios, de ahí vienen, participan en la elaboración de las normas de etiquetado, participan en el tema de los lineamientos de publicidad, es decir, es muy, muy importante COFEPRIS, ¿no? Es muy importante entrar y revisar que no haya ningún conflicto de interés al interior de COFEPRIS. Secretaría de Economía es muy importante revisarlo, Secretaría de Educación Pública. Estas empresas son de las empresas más poderosas en el mundo, ¿no? Entonces, la capacidad que tienen de meter actores en posiciones de gobierno, de vincularse con funcionarios públicos o durante la carrera de políticos, ¿no? Es altísima, es altísima. Entonces, hay que estar checando, ¿no? Nosotros próximamente vamos a empezar a trabajar con propuestas muy claras de conflicto de interés dentro del Poder Legislativo, pero el conflicto de interés está reconocido por los organismos, por Naciones Unidas, por el Banco Mundial, por la OECD, ¿no? Por estos organismos está reconocido como una forma profunda de corrupción en la cual tienes a funcionarios públicos trabajando por intereses privados y no por el interés público. Y ahí se viene abajo muchas políticas y esto tiene consecuencias muy, muy fuertes en términos de salud y en términos de medio ambiente. Recordemos que cuando Peña Nieto presenta la Estrategia Nacional para el combate al sobrepeso, la obesidad y la diabetes en 2014, lo hace en las instalaciones del Instituto Nacional de la Nutrición y al lado tiene sentado al directivo regional de Coca-Cola. ¿Sí? Eso explica todo. Eso explica que de 2014 a 2020 tuviéramos un etiquetado que en correos internos, ¿no? Que ahora son públicos de la Organización Mundial de la Salud, le decía a la secretaria Mercedes Juan y le decía al comisionado federal de COFEPRIS, Miquel Arriola, no pongan ese etiquetado porque va en contra de una política que quiere enfrentar la obesidad. No hicieron caso, lo pusieron, no hicieron grupo de trabajo, no hay actas, ¿no? Y eso lo hicieron en contubernio con las empresas, específicamente con Coca-Cola. A través de un juicio en Estados Unidos conseguimos los correos entre Coca-Cola y Cofepris, ¿no? Donde estaban hablando del etiquetado. ¿Sí? Mientras que en correos formales, no correos, sino nosotros por acceso a la información pedimos a Cofepris que nos dijera quién conformó el grupo de trabajo que desarrolló aquel etiquetado. Y tenemos la respuesta oficial de Cofepris, de Miquel Arriola, que estaba ahí, y dijo no hubo grupo de trabajo. Tenemos correos de que internos entre Coca-Cola y Cofepris hablando del grupo de trabajo para desarrollar ese etiquetado. Entonces, esa es la captura del Estado por parte de las empresas. Entonces, nada más como para quedar en conclusión y cerrar bien, sin adelantar, lo que usted dice es que estas empresas tienen incrustada a su gente en gobierno federal y también en el legislativo. Sí, sin duda. Sin duda en el legislativo hay actores. No te podía hacer una identificación en este momento, pero sin duda los tienen.
Están en los ahí. dos. Sí, sí, sí. Y en el Poder Judicial ahorita los tienen, En ¿no? los O tres sea, poderes. en los tres poderes. Son las empresas más poderosas. O sea, pensemos en FEMSA. FEMSA es una empresa mexicana y es la mayor embotelladora en el mundo de Coca-Cola, ¿sí? Directivos de FEMSA han sido presidentes del Consejo Coordinador Empresarial. Ahorita un directivo de Arca Continental, que la segunda embotelladora, es también presidente también de una gran federación de empresarios. Entonces, ellos son los que están negociando, ¿no? Arriba y son los que dominan gran parte de medios de comunicación. ¿Sí? Mucha de esta información que yo te estoy compartiendo, pues no, no circula en otros medios de comunicación, en muy pocos. Ya nos ha platicado el rol que ha tenido esta industria para llegar a estos altos niveles de obesidad infantil, de diabetes. Nada más como para también tener una ejemplificación, por ejemplo, ¿cuántas chatarra consumen o calorías o azúcares consumen los niños en las escuelas? Y esta cantidad, ¿cuánto rebasa la dieta que debería tener en todo el día un menor o bueno, un menor? Sí, eso es muy importante para entender por qué regular los alimentos en las escuelas es fundamental. En las escuelas, dos estudios del Instituto Nacional de Salud Pública y un estudio que hicimos nosotros en diferentes escuelas y en diferentes momentos, encontramos que se consumían más de 500 calorías en el periodo de 4, 5, 6 horas que estaban en la escuela, ¿sí? Es decir, entre que desayunaron, se consumieron 500 calorías, después comieron, no sé si tomaron una botana en la tarde, pero después cenaron. Bueno, los niños de primaria, digamos, requieren como 1.700 a 2.000 calorías. Pongamos más o menos eso. En la escuela estaban consumiendo más de 500 calorías. ¿Sí? Es como una comida completa, pero en calorías, en productos que no te alimentan, en productos que no te generan, no te llenan. Es decir, son productos que tú consumes, es algo muy estudiado en los alimentos ultraprocesados. O sea, tú te comes estas, ingieres estas 500 calorías con refrescos, con papitas, con un pastelillo, ¿no? Vas a quedarte con hambre, porque lo que te generan son descargas de dopamina y una cuestión de querer seguir comiendo. Si tú, en cambio, te echas unos tacos, ¿no? Este, unas quesadillas o algo, eso te llena, ¿no? Esa es la gran diferencia entre uno y te alimenta. El otro no te alimenta, no te da ningún alimento. Además, pues ahora ya se está hablando de los colorantes artificiales que traen estos productos, que esos mismos productos en Europa no los tienen, ¿no? Porque usan colorantes naturales allá y acá nos meten artificiales que se relacionan con hiperactividad y déficit de atención en los niños. Bueno, esos 500 calorías que cada día se están metiendo a los niños pueden significar y significan un aumento de peso en un ciclo escolar. O sea, 100 calorías diarias que tú consumas de más a tus necesidades pueden significar 1 a 2 kilos. Para finalizar y regresándonos al- a la entrevista que era precisamente pues esta incorporación de Con México al programa de vida saludable, y lo que también nos explicaba las cosas raras que están pasando en la COFEPRIS. ¿Qué mensaje le enviaría directamente o qué mensaje le mandaría a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues con respecto a este tema? ¿Qué mensaje también le enviaría a Mario Delgado? Es decir, si mientras esté con México en Vida Saludable es este programa una simulación, pero ¿qué mensaje, si usted considera eso, y qué mensaje quisiera enviar a las autoridades? Yo creo que a la presidenta Claudia Sheinbaum, yo creo que tenga mucha atención en esto, ¿no? Ella en este evento latinoamericano que acaba de realizarse, habló nuevamente de esta separación
del poder político y el poder económico, ¿no? Lo mencionó como muy claramente. Y yo creo que más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el gobierno actual, algo que ocurrió, ¿no? Fue la separación de estos poderes. Eh, Sin embargo, estos poderes se pueden infiltrar, ¿no? Y es muy grave que se infiltren en este ámbito en el que más daño han hecho a la población mexicana, que es en la salud pública. Vuelvo a repetir, somos los mayores consumidores de productos ultraprocesados y de los mayores de bebidas azucaradas. Estos productos se vinculan directamente. Hay cientos de estudios ya que demuestran que el consumo de ultraprocesados y de bebidas azucaradas se vincula con un gran número de enfermedades e incluso con un incremento en la mortalidad. Entonces, no se puede permitir esto, ¿sí? Es un ámbito de protección. Nos llama a nosotros específicamente la atención las infancias y las poblaciones vulnerables. Lo que está pasando con la infancia es gravísimo y lo que está pasando, por ejemplo, con las poblaciones indígenas es tremendo. Con el arribo con la invasión de la comida chatarra y las bebidas azucaradas en la comunidad, que la escuela sea un espacio donde retomen los alimentos tradicionales, ¿no? Y los revalorice, este, y se vuelve un círculo virtuoso, porque apoyas la economía local, apoyas la salud, apoyas las tradiciones y no este proceso. Y ahorita hay una campaña, seguramente muy apoyada por las empresas y, y medios que les sirven, ¿no? Decir, no, miren, los niños están vendiendo la chatarra, entran a la escuela y llevan en su mochila chatarra y la empiezan a vender dentro de la escuela, o cuando salen se amontonan sobre la chatarra. Puede ocurrir, ¿no? Decimos que no. Pero ¿por qué no hablan de las escuelas que están aplicando ahorita o que ya lo aplicaron desde hace tiempo y que de manera maravillosa incluso empiezan a influir en los hábitos de sus familias? Hay muchos ejemplos. Claro. Muy bien, pues le agradecemos de verdad muchísimo que nos haya brindado su tiempo y que nos haya dado esta entrevista, Alejandro. Muchas gracias, Romina, a ustedes. Muchas gracias.